Hoy quiero compartir una historia sobre mi invierno en lo profundo del Yukón, con mi abuelo y las cosas extrañas que ocurrieron durante esos meses oscuros y helados. Hace unos 3 años, cuando tenía 18 años, había decidido que quería tomarme un año libre de la escuela antes de ir a la universidad, hacer un poco de examen de conciencia, por así decirlo. Bueno, sucedió que mi padre decidió que esta sería una gran oportunidad. Verán, mi abuelo Dana había estado tratando de que yo fuera a su casa de campo durante algunos años, para aprender un poco sobre él y su herencia. Ahora, mi abuelo es el hijo de puta más duro que he visto en mi vida. Por ejemplo, cuando tenía 15 años, mi familia me llevó a esquiar a Jasper y mi abuelo me acompañó. Durante ese viaje, Dana golpeó un tronco caído que había estado ligeramente cubierto de nieve y se dio en la cara contra un abeto. Se abrió el labio hasta la mejilla. Una vez que lo alcanzamos y comenzamos a enloquecer y a hablar de conseguir una ambulancia, simplemente se puso de pie con calma, nos dijo, mientras su labio colgaba lo suficientemente abierto como para ver sus dientes, que estaría bien y que regresaría al lugar de hospedaje para curar su herida. Resulta que se devolvió esquiando todo el camino de regreso, luego agarró una aguja de coser y un hilo de pescar y cosió su propia cara en el espejo del baño. Una hora más tarde estaba de vuelta en las pistas como si nada hubiera pasado. Todavía tiene una cicatriz en el sitio de la herida. Él es sueco de nacimiento, un tipo enorme, alrededor de 2 metros de alto y bastante musculoso a pesar de tener alrededor de 60 años. Es un tipo bastante tranquilo y excéntrico, vive solo en medio de un infierno congelado en un momento de su vida en el que la mayoría estaría jubilada, así que imagínense. La razón principal por la que no me había ido con él antes, era porque a mi madre le aterraba que me fuera a vivir con mi pariente loco por mucho tiempo, a pesar de que mi padre afirmaba que estaría bien cuidado, y que era suficientemente mayor para valerme por mí mismo. Sin embargo, este año sería diferente. A través de algún esfuerzo hercúleo de coerción, probablemente relacionado con el hecho de que me mudaría pronto de todos modos, me concedió permiso para ir con él. Mi familia vive en Alberta y mi abuelo en el noroeste de Yukón, más allá de la mina Minto, por si alguien aquí conoce el área. Se arregló que volara y me encontrara con mi abuelo, quien luego me llevaría a su casa. Después de aterrizar, fui recibido con la vista divertida de mi abuelo parado a un pie por encima del resto de la multitud, mirando hacia adelante, esperándome. Tuvimos un saludo rápido y en poco tiempo nos subimos a su camioneta y estábamos haciendo un camino hacia lugares donde no van las carreteras. Condujimos durante unas horas, sin hablar mucho entre nosotros, aunque eso era bastante estándar para él, y finalmente llegamos a lo que parecía ser poco más que un terreno nevado, cerca de la línea de árboles y lejos de la carretera. Entonces, ¿dónde está exactamente tu cabaña? No la vi en el camino. Le pregunté. Se volvió hacia mí y me sonrió. Alrededor de 3 días de caminata por esa ruta. Señaló los árboles. Y así comenzó el primer día de mi aventura, con las mochilas colgadas a la espalda y la nieve hasta las pantorrillas, comenzamos a caminar. El primer día transcurrió bastante normal, algo que no iba a durar mucho, déjame decirte. En el camino, me señalaba huellas de animales y diferentes plantas, dándome un resumen básico de supervivencia en la naturaleza. Ahora bien, me crié en una pequeña propiedad en las afueras del, también pequeño, pueblo de Athabasca, por lo que no era ajeno a la naturaleza, pero aún así el conocimiento de mi abuelo sobre la naturaleza parecía casi enciclopédico. De todos modos, el primer día llegó a su fin cuando el sol colgaba bajo en el cielo y la nieve brillaba en el crepúsculo, una vista hermosa debo admitir. Encontramos un pequeño afloramiento y encendimos una fogata, pusimos una lata de frijoles y algunas verduras para cocinar y disfrutamos el momento. Dormí bastante profundamente dado el clima frío. En la víspera del segundo día me despertó y me dijo que empezaríamos a caminar. No queremos pasar más noches aquí de las necesarias, solo va a hacer más frío y estos bosques son peligrosos. Recogiendo lo que tenía, poco más que un saco de dormir, ropa, algunas provisiones y 2 cuchillos, volvimos a ponernos en marcha.
Déjame decirte que no hay nada más agotador que empujar la nieve hasta la entrepierna en medio del bosque durante horas y horas. Me gusta pensar que estoy en buena forma, pero cuando paramos para tomar un descanso unas 4 horas después, estaba a punto de morir. Mi abuelo, por supuesto, parecía impasible. Fue en ese momento que comencé a notar algunas cosas. Para cualquiera que haya vivido cerca o haya pasado mucho tiempo en el bosque, sabrá que es un lugar muy animado, mucho ruido y cosas moviéndose. Aquí no. En el invierno, todo está quieto y en silencio, una sensación extraña cuando has escuchado toda tu vida que si las cosas se calman en el bosque, algo malo está cerca. La inquietud se vio compensada un poco, por el hecho de que todavía estaba tratando de asegurarme de que mis pulmones no fueran a explotar mientras observaba el comportamiento tranquilo e indiferente de mi abuelo. Muy pronto nos habíamos puesto en marcha de nuevo. Unas horas más después de caminar, noté una pequeña cueva extraña en la colina en la que estábamos. La abertura tenía enormes carámbanos colgando en el frente y se podían ver algunos huesos esparcidos por el área. Me volví hacia mi abuelo y le pregunté, señalándolo: ¿deberíamos estar preocupados por eso? En ese momento se detuvo y miró el sitio por unos momentos antes de continuar caminando, diciendo con indiferencia: no, mientras nos alejemos antes de la noche, no importará. Cuando finalmente nos acomodamos para pasar la noche, sin siquiera mirarme me dijo que lo esperara, que él iba a buscar leña y prepararía la cena. Sentado debajo de un árbol observé mientras se alejaba, dejándome solo en la menguante luz del día. Sentado allí, escuchando el sonido de mi abuelo caminando más y más lejos desvaneciéndose, no pude evitar notar cuán extrañamente sofocante era el bosque. Antes había pasado días acampando, a veces con amigos y otras veces solo, pero esto era diferente. Tal vez fue el silencio, el simple hecho de girar la cabeza hacia un lado parecía resonar entre los árboles, tal vez fue la forma en que los árboles de hoja perenne, cargados de nieve, parecían mezclarse con la creciente oscuridad, dando lugar a formas extrañas y oscuras en la luz tenue. Fuera lo que fuera, empecé a ponerme nervioso, ese tipo de malestar que surge cuando sientes que te están observando, aunque creas que estás solo. Antes de que mi mente comenzara a ir por esos caminos oscuros del pensamiento, mi abuelo regresó pisando fuerte a través de la línea de árboles, con un montón de ramas rotas bajo el brazo. Se puso a mostrarme cómo encender un fuego sin fósforos o un encendedor, es así de anticuado, y pronto tuvimos una pequeña y agradable fogata encendida. No fue hasta que el calor del fuego me golpeó que me di cuenta del maldito frío que hacía, mis manos estaban rígidas y ligeros escalofríos me recorrían todo el cuerpo. Deberíamos llegar a la cabaña mañana a esta hora si mantenemos este ritmo. Antes de continuar, quiero que entiendas algo, las cosas son diferentes aquí y si te digo que hagas algo, espero que me escuches. ¿Comprendido? Asentí y le dije que mi papá ya me había hecho advertencias antes de irme de casa. Oh. ¿Cuánto te dijo? Solo dijo que sigas siempre tus instrucciones y te obedezca ya que así estaría seguro, respondí, sin saber a dónde iba con esto. Ah, está bien entonces. No dijo nada durante el resto de la noche y yo estaba demasiado cansado para preguntar. A pesar de mi cansancio, descubrí que permanecí despierto durante bastante tiempo, mirando al cielo y escuchando el suave crepitar del fuego. Realmente no sé por qué, no debería haber tenido problemas para dormir después del día de caminata, a pesar del frío, pero a pesar de eso me encontré bastante incapaz de quedarme dormido incluso después de que la luna había salido y brillaba sobre el área. Fue entonces cuando escuché algo en el bosque, como una especie de susurro. Al principio pensé que era solo el viento, pero mirando las copas de los árboles no se movían en absoluto. Escuché con más atención, pero no pude entender lo que decía, era muy débil. Me senté y miré a mi alrededor para ver si había algo allí o si tal vez mi abuelo había estado murmurando mientras dormía, pero cuando traté de escuchar de nuevo, estaba en silencio. Supuse que era solo algo en la brisa y me volví a recostar, el sueño llegó poco después.
Una vez más, mi abuelo me despertó cuando el sol acababa de comenzar a deslizarse lentamente sobre las montañas distantes. Mientras recogíamos nuestro equipo me preguntó si había dormido bien, le dije que me costaba un poco acostumbrarme al frío pero que por lo demás estaba bien. Él simplemente me miró por un momento antes de gruñir y atar su mochila. Y así nuevamente nos pusimos en marcha. El tercer día transcurrió sin incidentes, fue solo después de más horas de tedioso y agotador trabajo pionero que finalmente vimos el hogar de mi abuelo. Construido justo contra la cara de un acantilado, sin ventanas adornadas, solo troncos gigantes alrededor. Una pequeña chimenea se elevaba desde el techo, fácil de detectar dado que los árboles habían sido talados en un radio de unos 20 metros alrededor de la cabaña, y habían sido reemplazados por numerosas estacas de madera colocadas a intervalos variables. A medida que nos acercábamos, me di cuenta de que en realidad eran postes de la cerca, había alambre de púas tendido entre ellos y, de vez en cuando, había un poste mucho más alto, colocado lejos de la cerca. En la penumbra no pude distinguir mucho, aunque tenía curiosidad por saber por qué estaban allí. Cualquiera que fuera la razón, no estaba de humor para jugar 20 preguntas, solo quería entrar y dormir en un lugar cálido. Sin embargo, antes de que pudiéramos entrar, parecía que había algunas cosas por hacer. Mi abuelo levantó uno de los postes del suelo que nos permitía entrar y me dijo que lo volviera a poner y me asegurara de que no se iba a caer. Iba a ir a abrir la puerta. No tomó mucho tiempo, la nieve alrededor de la cabaña era mucho menor que en el área circundante, lo que hacía que caminar fuera benditamente más fácil. Después de que terminé, me abrí paso por el costado de la cabaña y encontré a mi abuelo quitando con cuidado numerosas cosas metálicas pequeñas que colgaban sobre la puerta. Pude verlas brillar en la poca luz que quedaba, pero no pude distinguir qué eran exactamente. Pero, estaba demasiado cansado para preocuparme y simplemente entré detrás de mi abuelo. «Esa cama de allí será tuya», dijo, señalando un pequeño catre en una esquina de la habitación. Sin mucho más, me acerqué y me fui a dormir. Realmente debería haberlo saboreado más, ya que esta era la última buena noche de descanso que iba a tener por un tiempo. Me desperté a la mañana siguiente en una habitación mayormente oscura. Una vela estaba colocada en la mesa en el medio de la cabaña, que daba suficiente luz para que yo averiguara dónde estaba la puerta. Al abrirla y salir, fui recibido por un brillante sol de mediodía. Al final del patio vi a mi abuelo terminar de quitar el exceso de nieve del terreno. Estaba lo suficientemente bajo como para poder ver el suelo y unos pocos pies más allá de la cerca. La nieve se elevaba como un pequeño muro a nuestro alrededor. La luz y el descanso de 14 horas me permitió ser consciente y hacer un balance real del área que nos rodeaba. Ahora podía ver que los postes altos de la noche anterior habían sido talados hasta mostrar su pálida madera y habían sido tallados con muchas palabras, miles de ellas apretadas y que variaban desde rasguños limpios hasta casi indescifrables. Al leerlo, no parecía haber una rima o una razón para lo que estaba escrito. En su mayoría eran solo palabras al azar, principalmente en sueco y algunas en noruego. No lo hablo con fluidez, pero he aprendido un poco a través de los años. Supongo que mi abuelo me había notado mirándolos. ¿Qué se supone que son estos? Hice un gesto hacia los otros postes de naturaleza similar alrededor del patio. Son parte de un Ord-Pack o una pared de palabras. Ayudan a mantener las cosas en calma por la noche. Aunque no los miraría demasiado tiempo, no le harán demasiado bien a tu cabeza. En caso de que no fuera algo evidente, mi abuelo era un tipo raro, nunca le gustó quedarse en pueblos o casas normales y casi siempre llevaba estas pequeñas runas y amuletos en cuerdas. Siempre lo encontré interesante y cuando era más joven a menudo le preguntaba qué significaban y escuchaba las historias durante horas. Mi madre siempre tuvo un problema con él cuando nos visitaba. La escuché hablando con mi papá acerca de permitir que Dana llenara mi cabeza con tonterías locas en más de una ocasión, pero él a menudo se encogía de hombros y decía algo como es bueno para él aprender un poco refiriéndose a la cultura de su papá.
El punto es que fue solo después de que comencé a echar un vistazo a la cabaña y al muro de palabras que estas cosas comenzaron a tener sentido. Definitivamente era un poco extraño a veces. El primer día que salimos a cortar algunos árboles para leña, él señalaba muy específicamente qué árboles íbamos a cortar, pero solo después de presionar su oreja contra ellos y escuchar para ver si estaban sin marcar. Cuando le pregunté qué quería decir con eso, dijo que algunos árboles eran especiales para el bosque y que no deberíamos tocarlos, de lo contrario, el tontenizar se enojaría y no queríamos eso. Para aquellos que no lo saben, los tontenizar son parte del folclore escandinavo, básicamente se ven como gnomos de jardín y actúan como Papá Noel, al menos así es como se los retrata ahora. Mientras crecía, mi abuelo me contaba sobre estos pequeños monstruos, sobre cómo masticaban las puertas y ventanas abiertas de las personas para meterse en las casas por la noche y susurrarles cosas a las personas que dormían. La gente a veces se volvía loca, deambulando por el bosque o despotricando entre balbuceos incoherentes, otras veces solo serían algo así como, diferentes. De cualquier manera, eran pequeños bastardos extraños, pero dejé de creer las historias al mismo tiempo que pensé que Santa era una tontería. Mi abuelo no es conocido por tener un gran sentido del humor, así que escucharlo decir eso fue más que un poco extraño. Me reí un poco, y él me miró y dijo: ¿Crees que estoy bromeando? Sigue así y no verás el verano. Eso me hizo callar bastante rápido, todavía no comprendía las historias del todo, pero aún así me aseguré de no tocar los árboles que dijo que estaban marcados. Terminamos de cargar los trineos que habíamos traído y en ese momento Dana dijo: vamos por aquí, quiero mostrarte algo antes de que regresemos. Siguiéndolo, me pareció que estábamos haciendo un amplio arco en lugar de retroceder, pero no iba a discutir. Mientras caminábamos noté que no había huellas de animales en ninguna parte. Incluso en el camino a la cabaña, al menos había observado algunas huellas de conejos o alces, pero aquí nada. Cuando pregunté por qué no habíamos encontrado ninguna huella a pesar de estar tan lejos en el bosque, me dijo que a ellos no les gusta estar aquí, deben mantenerse alejados. ¿Por qué?, pregunté. Estos bosques no son seguros para nadie después del anochecer, y menos para las criaturas. Después de caminar un poco más, llegamos a lo alto en el borde de la sección del bosque en el que estábamos. Dana señaló más allá de la ahora escasa línea de árboles. Lo que había más allá eran las vastas subidas y bajadas nevadas de la naturaleza, salvaje e indómita. Sinceramente, era una de las cosas más hermosas que jamás había visto. Había un árbol volcado y me indicó que me sentara en él. Por un rato nos quedamos allí sentados contemplando la vista hasta que suspiró. Ahora sé que vas a ser nuevo en todo esto por un tiempo, pero creo que deberías saberlo, las cosas son diferentes aquí, necesito que confíes en mí cuando te diga algo o de lo contrario podría afectarnos a los dos, ¿entiendes? Dije que sí, supuse que se había tomado en serio mi reacción al hablar de tontenizar. Puede que sea extraño, pero tiene buenas intenciones, así que pensé en seguirle la corriente y hacer las cosas más fáciles para los dos. Eso resultaría ser una muy mala idea. Una vez que regresamos y terminamos de apilar la leña, Dana usó más de nuestras provisiones, cada vez más escasas, y mientras cocinábamos dijo que mañana tendríamos que ir a cazar. Si atrapábamos algo, me mostraría cómo matar y despellejar animales correctamente. Comimos y nos acomodamos para pasar la noche, pero mientras nos acomodábamos me dijo que si alguna vez me levantaba en la noche para usar la letrina al costado de la cabaña, siempre debería llevar una vela, sin importar cuán brillante sea la luna, y que si se apagaba debería volver a entrar de inmediato. Dicho esto, colocó un pequeño artículo que colgaba en la puerta. Cuando le pregunté sobre eso, me dijo que estaba allí para confundir a cualquier cosa que intentara entrar. Más tarde, durante ese invierno, descubrí que se supone que es una runa para ilusiones o disfraces. Supongo que la idea es que ayudaría a que sea más difícil saber qué hay dentro de la cabaña si algo entrara por la puerta. Los siguientes días salimos a cazar, pero no tuvimos mucha suerte.
No ayudó el hecho de que necesitábamos alejarnos bastante de la cabaña antes de ver signos de vida animal y Dana siempre insistía en que regresáramos antes de que cayera la noche. Además de eso, nunca trajo un arma, solo llevaba un arco y algunas flechas. Sé que la caza con arco es una práctica bastante común, pero dado que los osos vagaban por estos bosques, pensé que sería bueno tener algo con un poco más de poder de frenado. Cuando le mencioné esto, dijo que causaría más problemas de los que evitaría. Finalmente, logramos encontrar y atrapar un ciervo, lo cual era bueno, suficiente carne para que estuviéramos bien por un tiempo. Lo tiramos en el trineo y comenzamos a arrastrarlo de vuelta a casa. Sin embargo, pasaron más horas antes de que regresáramos a la cabaña y algo bastante interesante nos esperaba allí: cuervos. Normalmente, esto no parecería tan extraño, pero cuando no había visto señales de vida salvo los árboles en esta área durante casi una semana, parecía un poco extraño. Dana se puso rígido cuando lo notó. Y cuando le pregunté al respecto me dijo: suelta el trineo y ven conmigo, vamos a tener que descuartizar el ciervo rápido. No estoy seguro de a qué se refería con esto, pero recordé nuestra conversación de antes y pensé que sería mejor hacerle caso. Dimos vueltas alrededor de la cabaña, los cuervos sentados en el techo, nos observaban todo el rato. En un pequeño ventisquero frente a la puerta había una cabeza de conejo, solo la cabeza, limpiamente cortada. La nieve todavía era de un rojo brillante, así que tenía que haber estado bastante fresca. También había una pequeña hendidura a través de la nieve que conducía a ella, lo que hacía que pareciera que la habían arrojado allí a propósito. Esa noche carneamos el venado y cuando terminamos, mi abuelo tomó la cabeza, las astas y todo, y se adentró en el bosque un trecho antes de dejarlo suavemente y regresar. Llevamos el resto de la carne a la cabaña y Dana tomó la cabeza de conejo de la mesa donde la había dejado. Esa noche comimos estofado de conejo y papas. Cuando le pregunté por qué íbamos a comer algo que encontramos allí afuera sin más, me dijo que sería de mala educación tirarlo y que no era prudente insultar a los vecinos. ¿Hay otras personas aquí? Pensé que vivía solo. ¿Solo? No, simplemente no vivo de la gente. ¿Quiénes son tus vecinos? Pensé que ya te había dicho, los Tomtenizar viven aquí. A la mañana siguiente, cuando salimos a revisar la cerca, como se estaba convirtiendo en rutina, salí para ver el lugar donde dejó la cabeza. No había nada allí, ni siquiera un poco de sangre. Las siguientes semanas transcurrieron en relativa paz, recogíamos leña de vez en cuando, íbamos a pescar en el hielo, y todas las mañanas quitábamos la nieve de la cabaña. La temperatura siguió bajando a medida que se acercaba el solsticio de invierno, y los días, ya de por sí cortos, se convertían en unas escasas horas de crepúsculo casi perpetuo. Pensarías que es aburrido ver la misma puesta de sol durante la mayor parte del día, pero estás equivocado, logró ser impresionante todas y cada una de las veces, probablemente me habría quedado allí admirándola todo el día si pudiera. Las cosas probablemente habrían continuado con esa relativa paz, si no la hubiera cagado una noche. Fue alrededor de mediados de diciembre, comienzas a perder la noción de los días, especialmente cuando la mayoría es de noche, e íbamos a pescar en el hielo nuevamente. Salimos temprano, ya que el sol apenas asomaba sobre la cordillera lejana, y caminamos durante aproximadamente una hora, hasta que llegamos a un pequeño lago congelado. Nos pusimos a trabajar como siempre, comprobando el grosor del hielo, entre otras cosas. Después de solo unos minutos, escuchamos el chasquido y el crujido de las ramas detrás de nosotros. Ambos nos detuvimos y miramos por unos momentos antes de que mi abuelo dijera que estaba bien, aunque me di cuenta de que estaba molesto, de vez en cuando miraba hacia atrás y miraba alrededor de los árboles. No estábamos teniendo mucha suerte con el pez y estábamos a punto de dejarlo cuando recibí un tirón en mi caña. Saqué una trucha grande y pensé que esto era genial, no habíamos pescado en mucho tiempo. Cuando me giré para ver si mi abuelo se había dado cuenta, lo vi absorto observando el pez. Un poco confundido, le di otro vistazo y vi que le habían quitado algunas partes y tenía cortes enormes,
pequeñas líneas dentadas que cortaban las escamas grises. Tíralo de vuelta, esto no es nuestro para tomarlo. Ok, vale. Estaba un poco nervioso por esto, aunque no había pasado mucho durante mi tiempo aquí, al menos me las había arreglado para darme cuenta de que cuando Dana se ponía así de raro era mejor no discutir. Tiré el pez de regreso al estanque y comenzamos a ir de regreso a la cabaña. En el camino me di cuenta de que los árboles cerca del lago, de los que escuchamos el ruido, tenían grandes cortes. No como un hacha o garras de oso, más bien como si numerosos pequeños trozos hubieran sido arrancados y arrojados. Le pregunté de qué se trataba y Dana empezó a caminar más rápido y dijo que no deberíamos volver aquí, que no sería seguro. Una de mis tareas más frecuentes era salir y asegurarme de que los postes de Old Park todavía estuvieran seguros en el suelo, de las muchas cosas que mi abuelo era metódico para mantener en orden. El muro de la palabra ocupaba el segundo lugar después de nuestras tiendas de alimentos. Esto implicaba principalmente salir y darles un empujón sólido. Si había algún cambio, necesitaba martillarlos y apretar la nieve alrededor del fondo, hasta que ya no pudiera moverse. De todos modos, esa noche insistió en que los repasáramos todos nuevamente antes de irnos a dormir, así que salimos después de terminar nuestra cena, principalmente ciervo. Te sorprendería cuánto tiempo puede durar un solo ciervo. Él tomó un extremo del patio y yo el otro. Hacía un frío abrasador, donde cualquier piel desnuda comenzaba a escocer, una capa de nubes había barrido la tierra, no había estrellas, ni luna esta noche y el sol se había hundido en el horizonte, dejando todo negro. Volvía a estar tranquilo, como en nuestra caminata hasta aquí, donde cada pequeño movimiento que hacía sonaba como un terremoto. Un poco más lejos podía escuchar a mi abuelo trabajando, el movimiento de su abrigo y la nieve que pisaba. Estaba a unos 3 postes cuando encontré uno que estaba un poco suelto, lo enderecé y tomé el mazo que usamos para volver a clavarlos en el suelo. Cuando lo levanté y me dispuse a golpear contra el poste, me encogí porque sabía que en el sofocante silencio del bosque sería muy ruidoso, pero cuando estaba a punto de balancearlo escuché algo, como un silbido silencioso. Reflexivamente me giré mientras bajaba el martillo y golpeé el poste con un golpe oblicuo, desviándolo del centro. Dándome la vuelta traté de escucharlo de nuevo, pensando que tal vez era mi imaginación. El bosque a menudo te hará pensar que estás escuchando cosas que no están allí. Después de unos segundos de nada y pensando que era solo mi imaginación, o quizás Dana diciéndose algo a sí mismo, me giré para comenzar a arreglar el poste nuevamente, pero justo cuando puse mi espalda contra los árboles, lo escuché de nuevo. Parecía tan silencioso que no podía entender lo que decían, pero estoy seguro que era alguien susurrando, rápido y en tono de silbido. En ese momento comencé a enloquecer, lentamente comencé a caminar hacia la cabaña, de espaldas a ella y al acantilado mientras escaneaba los árboles buscando de dónde venía. El ruido no parecía tener una dirección, era como si estuviera en todas partes a la vez, todavía silencioso e imperceptible pero muy presente. Mientras estaba en modo de pánico, combinado con el cansancio y el frío, se me ocurrió que si arrojaba algo al bosque, podría asustar a quien quiera que estuviera allí. Al llegar a la pila de leña que teníamos afuera, tomé un pequeño tronco, lo arrojé a la línea de árboles y comencé a gritar que quienquiera que estuviera allí tenía que salir. Mi abuelo vino corriendo. Me llamó por mi nombre y me dijo, ¿qué diablos estás haciendo? Le dije que escuché a alguien hablando cerca, y antes de que pudiera decir algo, los árboles cercanos a donde arrojé el tronco comenzaron a temblar y pude escuchar ramas rompiéndose. Entra ahora mismo, dijo mi abuelo con firmeza. Sin apartar la vista de los árboles, mi abuelo y yo volvimos a entrar en la cabaña. Para cuando cerramos la puerta, la mayoría de los árboles habían comenzado a temblar. La quietud que alguna vez fue opresiva del bosque fue reemplazada por algo parecido a un huracán. Esa noche ninguno de nosotros durmió, solo miramos fijamente a la puerta, mi abuelo sosteniendo su cuchillo de caza. A lo largo de la noche, el sonido no se apagó. Era tan fuerte y violento que pensé que los árboles debían haberse partido por la mitad.
Periódicamente escuchamos cosas golpeando la pared de la cabaña, crujidos y ruidos de desgarros en todas direcciones. Me dije a mí mismo que solo eran ramas y cosas similares golpeando la pared, y que solo era una mala tormenta. Las paredes exteriores de la cabaña habían sido cubiertas, cada centímetro de arriba a abajo, con palabras cortadas violentamente en la madera. Trozos habían sido arrancados de las esquinas y de la puerta, la cerca estaba en ruinas, algunos de los alambres de púas habían sido arrojados a las copas de los árboles, y muchos de los postes se habían hecho añicos. Después de una serie de maldiciones que apenas pude entender, comenzó a calmarse todo. Nunca vuelvas a hacer algo así, nunca. Vamos, tenemos que arreglar la cerca antes del anochecer. Y así se puso en marcha para empezar a recoger las vallas rotas. En este punto había pasado de pensar que mi abuelo estaba un poco desquiciado y había comenzado a tomar en serio su folclore nativo, hasta el punto de creer que era el hombre más cuerdo de la tierra. Lo ayudé a recoger los restos desparramados de la cerca, de vez en cuando encontrábamos pedacitos de tela o pelos pegados en las púas, no quería preguntar por qué. Estábamos trabajando a buen ritmo en arreglar el alambre de púas, pero todavía estaba preocupado, la mayoría de los escritos que componían el muro de palabras se habían roto o faltaban. Cuando le pregunté sobre esto, dijo que no les gustaba, pero que esperaba que solo lo hayan hecho como una advertencia. Mañana iremos a cazar y les traeremos algo, dijo, y yo pensé para mí, gracias por no matarnos anoche a algo así. Justo cuando el sol comenzaba a ponerse de nuevo, en este momento del año solo había unas 6 horas de luz diurna, lo que dificultaba hacer muchas cosas. Logramos volver a colocar el alambre de púas en un semicírculo tosco alrededor de la cabaña. Dado el daño que se había hecho la noche anterior, le pregunté qué tan bueno era realmente el alambre de púas y me dijo que no los detenía, sino que los ralentizaba, ya que sus barbas y sombreros se enredaban en él y les tomaba tiempo liberarse. No sabía si era una broma o no, pero en ese momento estaba a punto de creerme cualquier cosa. Pero lo cierto era que no había visto nada todavía. El problema fue que cuando ocurrió el siguiente incidente, era casi el 21 de diciembre y eso significa que el frío era casi insoportable, y había tan poca luz del día, que cuando llegamos a la parte salvaje donde los animales deambulaban normalmente ya era casi la hora para tener que regresar. El primer día que salimos y buscamos señales de animales que pudiéramos embolsar, no vimos ni una ardilla. Esa noche el viento aullaba de nuevo, el crujido de la cabaña llegaba al punto en que pensé que se derrumbaría sobre nosotros, y todo el tiempo miraba las grietas entre las paredes de troncos, donde la luz de las velas no tocaba y yo podría jurar que vi cosas moviéndose en la oscuridad. Cuando finalmente me quedé dormido, lo último que escuché fue un susurro silencioso, como había sucedido antes. Los siguientes días no fueron mejores, cada vez que nos teníamos que adentrar más y más en el bosque, generalmente en dirección a las montañas distantes, nos congelábamos y caminar era un desafío para mí. No tengo idea de cómo mi abuelo lo logró a su edad, pero nunca bajó la velocidad, y volvíamos con las manos vacías. Cada noche el bosque sería más ruidoso, las sombras en la cabaña parecían acercarse más a la vela que la noche anterior, y los susurros también parecían volverse más intensos, tanto que comencé a distinguir palabras aunque ninguna de ellas estaban en inglés, estaban en sueco, no podía entender lo que estaba escuchando. A la tercera noche le pregunté a Dana si él también podía escucharlos, me dijo que tratara de no pensar en eso. Cada día estaba más nublado que el anterior, la luz del día era solo un tono más claro de gris. Comenzó a llegar al punto en que nuestras propias provisiones de alimentos se estaban agotando, nuestra necesidad de encontrar algo se volvió doblemente desesperada. Empezó a empeorar al quinto día, ya que comenzó a nevar. No es la simple nieve blanca e hinchada que ves más al sur, no, eran copos grandes, pesados y húmedos que parecían más, pequeñas bolas de nieve cayendo por todas partes, se aferraban a todo, tanto a nosotros como a los árboles por igual. Todo el tiempo, mientras caminábamos, en un bosque brumoso donde apenas podíamos ver más de unos pocos metros, juraba que podía ver cosas ahí fuera, pequeñas formas sentadas en rocas y ramas de árboles,
que estarían allí en un momento y parecían desaparecer tan pronto como las miraba directamente. Le pregunté a mi abuelo y me dijo que no los mirara demasiado, y que solo siguiera adelante. Cuanto más largos fueran los días, más de ellos vería. Fue en el 9º día de intentar y fallar en nuestras cacerías que volvimos a una vista inquietante. A lo largo de la línea de árboles que rodeaba la cabaña, a un par de metros de la cerca de alambre de púas, había varias piedras grandes, tan grandes que me llegaban al pecho. La mayoría tenían formas extrañas donde las puntas se curvaban en una dirección. Todos apuntaban a la cabaña. Habían sido colocados cada pocos pies a lo largo de la línea de árboles, casi como una valla propia del bosque. Cuando nos percatamos de esto, vi que Dana se detuvo y dijo: «Empaca tus cosas, nos vamos de madrugada». No iba a discutir. Incluso cuando pasamos la cerca y cerramos la puerta, sentí que todavía nos estaban observando desde algún lugar en la nieve. Estaba demasiado oscuro para ver alguna de las pequeñas formas que nos habían estado siguiendo cada vez que salíamos, pero sabía que ellos estaban allí. No dormimos mucho. En algún momento en medio de la noche, entre los vientos aulladores y el frío cortante, hubo un estruendo ensordecedor, y la puerta se partió por la mitad. La nieve y la escarcha entraron volando y apagaron la única vela antes de que supiéramos lo que había sucedido. Hubo un ruido de correteo, y después de unos segundos, mi abuelo había logrado encender una pequeña lámpara de aceite que tenía colgada en la pared. La mesa y las despensas estaban volcadas. Todo lo que no estaba clavado, estaba roto o desparramado por la habitación. Le pregunté si deberíamos irnos ahora mismo. Me dijo que eso era lo que querían que hiciéramos, que esperaríamos hasta el amanecer. Fue la noche más larga de mi vida. Nos sentamos allí temblando y mirando la puerta rota. La luz de la linterna apenas mantenía el sitio sin esa oscuridad tan profunda, y quién sabe qué más mantenía lejos. Varias veces me pareció ver algo allí, justo afuera de la puerta, mirándonos. Cuando vi que el horizonte se volvía más brillante, fue como despertar de una pesadilla, solo que esta no había terminado del todo. Tomamos todo lo que no se había roto y lo guardamos. Había dejado de nevar, pero las nubes aún colgaban pesadas sobre nosotros. Pasarían 3 días hasta que llegáramos al camión. Nos movíamos lo más rápido que podíamos. La nieve era tan profunda y pegajosa que teníamos que detenernos cada kilómetro para limpiarla. Nos pesaba más que nuestras mochilas. No sé qué distancia recorrimos, sé que no paramos y creo que no comimos hasta que empezó a oscurecer. Dana dijo que buscara toda la leña que pudiera encontrar. Íbamos a necesitar un gran fuego. ¿Qué pasa con los árboles marcados? A lo que me respondió: que se jodan, ya están enojados. No importará mucho ahora. Esa noche tuvimos una fogata enorme. Apuesto a que podías verla desde una de las montañas, estaba tan brillante. Incluso así podíamos escucharlos por ahí. Los susurros nunca se detuvieron. De vez en cuando, salía volando una rama o una piedra hacia nosotros o hacia el fuego. No fue una noche de descanso. Alrededor de 1 hora antes del amanecer, la nieve comenzó de nuevo a caer. El segundo día fue peor aún. Con la nieve de regreso, los cabrones se animaron y comenzaron a acercarse. De vez en cuando, nos golpeaba algo que caía de las ramas de los árboles, o un árbol a lo largo de nuestro camino se caía, y hacía más difícil avanzar. No caminamos, corrimos por ese bosque. No pensé que podría correr tan lejos, pero no recuerdo que ninguno de nosotros se detuviera. Nos las arreglamos para tropezar con un pequeño claro. Cuando la luz se estaba desvaneciendo nuevamente, nos apresuramos y agarramos toda la madera que pudimos encontrar e intentamos encender el fuego. La madera estaba mojada y no cooperaba, y las sombras comenzaron a cerrarse. Pudimos ver pequeñas figuras en movimiento en el borde de nuestra visión de nuevo. Supongo que Dana se estaba volviendo loco, porque agarró la pequeña lámpara de aceite y la abrió, vertió el aceite sobre los troncos y la encendió con la chispa de la lámpara. Las sombras se retiraron por un momento y creo que los pequeños monstruos nos estaban silbando. Nos quedamos mayormente solos esa noche, tal vez incluso ellos necesitan descansar un poco. La nieve aún no había parado,
así que cuando nos despertamos los dos estábamos casi cubiertos por ella. Partimos antes de que saliera el sol. Creo que Dana no confiaba en que nosotros pudiéramos hacer el resto del camino con solo unas pocas horas de luz. El sendero era un maldito desastre, árboles y rocas cubrían el camino y por la arboleda estaba tan lleno de resto de ramas y hojas perenne, que no era la mejor salida. Íbamos lento y, por supuesto, todavía nos seguían, todavía los veíamos por el rabillo del ojo, observando y susurrando en sintonía con el viento, ni siquiera podía decir cuál era cuál en este punto, a veces todavía no puedo diferenciarlos. Por alguna razón, nos dejaron casi intactos el resto del camino de regreso, las malas condiciones del sendero nos retrasaron hasta el punto de que ya estaba oscuro y todavía no habíamos llegado al camión. Sin embargo, Dana no quería parar, dijo que estábamos cerca y que no quería arriesgarse a pasar otra noche afuera. No estoy seguro de cuándo fue, pero finalmente salimos de los árboles y llegamos a un camino, lo seguimos durante unos minutos hasta que lo vimos, el glorioso corcel que nos sacaría de ese lugar, cubierto bajo un pocos pies de nieve. Barrimos la plataforma de la camioneta, arrojamos nuestras cosas y nos alejamos. No creo que ninguno de nosotros mirara hacia atrás. Después de regresar a la ciudad me quedé en una posada por la noche, el mejor maldito descanso del resto de mi vida. Nos despertamos temprano y manejamos durante casi todo el día hasta que llegamos al aeropuerto Eric Nelson. Cuando regresamos, Dana se quedó con mi familia por un tiempo, a instancias de mi papá. No hablamos mucho sobre el viaje, solo dijimos que teníamos que volver a casa temprano. Esa primavera Dana se fue y dijo que iba a volver a casa. Le pregunté en qué cojones pensaba, cómo esperaba volver allí, y me dijo que había vivido en ese bosque durante casi 20 años, que era su casa, y que se quedaría allí todo el tiempo que le quedara de vida. Prometió llamar o visitar de vez en cuando. Eso fue hace 3 años, ninguno de nosotros ha oído hablar de él. Mis padres están convencidos de que falleció, probablemente tengan razón, pero no puedo evitar la curiosidad de saber qué pasó con él. Y ahí es donde llegamos al día de hoy. Les conté a mis amigos lo que sucedió ese invierno y realmente no lo creen, no puedo culparlos, pero hemos estado hablando intermitentemente durante un año sobre ir de campamento, y mencioné en broma que tal vez deberíamos ir a la cabaña de mi abuelo. Pensaron que era una gran idea. Actualmente estamos en el Motel Sky en Viteorse. Nos vamos mañana por la mañana. Todavía estoy convencido de que es una mala idea, pero quiero saber qué pasó cuando mi abuelo volvió aquí. Planeamos que el viaje dure un poco menos de un mes y elegimos el verano, porque creo que es más seguro que el final del invierno como la última vez. Esta es la última historia que voy a publicar por un tiempo. A principios de septiembre, abriré un hilo y les haré saber a todos lo que sucede, tomaré fotos donde pueda y traeré varias baterías de repuesto para mi teléfono. Deséennos suerte.